Hola, buen día. Mi nombre es Lynette Rodríguez, soy profesora de inglés y el día de hoy les traigo una microclase para hablar acerca del aspecto de los verbos. El aspecto de un verbo es una categoría gramatical que indica cuándo tiene lugar una acción, si está completa y si es repetida o habitual. El aspecto de los verbos está dividido en 4 categorías: simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. El día de hoy nos enfocaremos solamente en el aspecto simple. Antes de continuar con la clase, tenemos que conocer el significado de aspecto simple de los verbos. Comprender conceptos básicos del inglés puede ser a veces un poco difícil. Pareciera que nos enfrentamos a un gran rompecabezas, nos llena de confusiones y a veces no sabemos por dónde comenzar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que captar el aspecto simple de un verbo es la columna vertebral para poder expresar de mejor manera el estado y la acción de un verbo sobre un sujeto? Te ayudaría y te marcaría de manera definitiva una gran diferencia en cómo comunicarte en inglés y cómo aprender el idioma en inglés. Teniendo todo esto claro, podemos decir entonces que el aspecto simple de un verbo es un concepto compuesto que debemos dividir en sus diferentes componentes para poder así aclarar de manera más sencilla el concepto y su significado. Tenemos entonces que la palabra aspecto significa rasgo, elemento, faceta o matiz de algo. Simple, sencillo, sin complicación o dificultad, y verbo son palabras que expresan la acción que ejecuta un sujeto. Teniendo entonces estos 3 conceptos definidos por separado, podemos decir que el aspecto simple es una forma de mostrar cómo los verbos expresan acciones de manera sencilla. El aspecto simple no es más que conjugar los verbos en sus 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Es el aspecto más usado, por eso es el predeterminado. El aspecto simple se enfoca en la completación de la acción. Toda acción tiene un principio y tiene un final. Se centra en la acción en sí, sin profundizar en los detalles de cuándo sucede o cuánto tiempo lleva. Pongamos como ejemplo el verbo comer, to eat. I eat apple. Yo como manzana. Está en presente simple, muestra un hecho o hábito general. Esta acción tiene un principio y tiene un final, lo que habíamos comentado en la lámina anterior. Toda acción tiene un inicio y tiene un final. Si yo como manzana en el presente, inicié a comer manzana y en algún momento de este mismo presente voy a terminar de comer manzana. Por eso cada acción tiene un principio y un final. Continuamos con el verbo comer, eat, pero esta vez vamos a conjugarlo en pasado simple. I ate apple. Yo comí manzana. Digo ate en lugar de eat porque estamos en presencia de un verbo irregular y ellos forman su pasado cambiando completamente su ortografía y su pronunciación. Pero esto lo hablaremos un poco más adelante. Por lo pronto vamos a enfocarnos en el pasado simple, que es una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Por último, vamos a conjugar el verbo comer, pero en futuro. I will eat. Para trabajar el futuro con los verbos en inglés, debemos utilizar el verbo modal will, colocado delante del verbo base para poder transformar las oraciones a futuro. Queda entonces la oración de esta forma: I will eat apple. Yo comeré manzana. Analicemos ahora un poco los 3 tiempos del aspecto simple de los verbos: presente, pasado y futuro. Veamos.
Pasado simple. Se utiliza para describir una acción que tuvo lugar en el pasado y se completó. Presente simple se utiliza para describir hábitos, situaciones inmutables, verdades generales y disposiciones fijas. Y futuro simple se utiliza para describir una acción que aún no ha sucedido. Bien, estudiemos un poco más cada uno de estos tres tiempos. Tenemos el pasado simple. En el idioma inglés, cuando hablamos del pasado simple, tenemos que mencionar que los verbos forman dos grandes bloques, los verbos regulares y los verbos irregulares. Normalmente, para formar el pasado con los verbos regulares, solo hay que agregar la letra D o la letra ED al final del verbo y los verbos irregulares que para formar su pasado cambian completamente su ortografía y su pronunciación. Les daré algunos ejemplos. Tenemos el verbo play, jugar. Si le agregamos a play las letras ed al final, formamos su pasado, se pronuncia played. I played chess yesterday. Yo jugué ajedrez ayer. Si tenemos el verbo love, amar, y le agregamos la letra D al final, formamos su pasado, se pronuncia loved. You loved drink coffee. Tú amaste tomar café. Por último, tenemos los verbos irregulares. Vamos a poner como ejemplo el verbo comer, que lo vimos en láminas anteriores. I eat. Yo como. Pero si lo voy a llevar a pasado, tengo que cambiar su ortografía y su pronunciación y se diría I ate. Yo comí. Hablemos ahora del presente simple. Cuando estamos trabajando con el presente simple, el verbo base se mantiene intacto, no se modifica. Solo se le agrega una S al final del verbo cuando estamos trabajando en oraciones que usan la tercera persona, él, ella, eso o esa, que hablamos de un animal o de un objeto. Ya les voy a dar unos ejemplos. Vamos a continuar con el verbo play, jugar. Si voy a hablar en tercera persona, ella, él, eso o esa, le agrego al verbo play una S al final, se pronuncia plays. He plays chess. Él juega ajedrez. Si voy a trabajar con la primera y segunda persona, el verbo no se modifica, se mantiene en su forma original, play, you play chess, tú juegas ajedrez. Futuro simple. A diferencia de otros idiomas, el inglés no tiene la conjugación en futuro. Para poder llevar los verbos a futuro, las oraciones a futuro, debemos utilizar los verbos modales will o shall. Se colocan delante del verbo base y de esta forma transformamos la oración a futuro. Les voy a dar un ejemplo. Continuemos con el verbo play. Coloco el verbo modal will delante del verbo base que es play y así quedará jugará. Ejemplo, he will play chess. Él jugará ajedrez. Vamos a iniciar ahora con una actividad para poder afianzar los conocimientos que hemos dado durante la microclase. En estos ejercicios vamos a identificar los tiempos verbales utilizados en cada una de las oraciones. Primer ejercicio. She will attend a conference in Washington. Tenemos un sujeto que es she, ella. Tenemos un verbo attend, asistir. Tenemos un verbo modal will. Y el resto de la oración, a conference in Washington, una conferencia en Washington. Una clave para poder saber cuál es el tiempo verbal de la oración es notar la parte del verbo. Este verbo tiene delante un verbo modal que es el will. Esto solamente ocurre con un tiempo verbal, que es el tiempo futuro. Ejercicio número 2. Lynette and Lily refused to sign the petition. Tenemos entonces nuestros sujetos que son Lynette and Lily, tenemos nuestro verbo que es refuse, negar, y el resto de la oración que es to sign the petition, firmar la petición. Pero aquí tenemos otra clave, tenemos el verbo y este termina con una letra D. Esto significa que si el verbo termina con una letra D o con ED, estamos delante de el pasado simple. Ejercicio número 3.
The players practice every day. Tenemos un sujeto que es the players, los jugadores, practice, que es nuestro verbo practicar, y el resto de la oración que es every day, todos los días. El verbo, si podemos darnos cuenta, no tiene delante ningún verbo modal como will or shall, y el mismo no termina ni en de ni en ed. Esto significa que estamos delante de presente simple. Ejercicio número 4. We saw a bird with red wings. Tenemos un sujeto que es we, nosotros, tenemos el verbo ver y tenemos el resto de la oración, a bird with red wings. Si notan este verbo, que es el verbo ver, el verbo es irregular. En su forma original, en presente simple, este verbo se escribe S-E-E. Al formar su pasado, cambia completamente su ortografía y su pronunciación, por eso en este caso es saw. We saw a bird with red wings. Vimos un ave con alas rojas. Si este verbo es irregular y está en su forma pasada, quiere decir que estamos delante de el pasado simple. Ejercicio número 5. Shall we watch a movie tonight? Tenemos el sujeto they, ellos, tenemos el verbo watch, ver, y el resto de la oración, una película esta noche, a movie tonight. Si podemos notar acá, tenemos el verbo y delante de este está el verbo modal will. Significa que estamos delante de el futuro simple. Ejercicio número 6. He jumps the rope every day. Tenemos un sujeto que es he, él, el verbo jump, saltar, y el resto de la oración, the rope every day, la cuerda todos los días. Si pueden notar el verbo, termina con una S y el sujeto es tercera persona. Siendo este caso, podemos decir entonces que estamos delante de el presente simple. Vamos a hablar un poco ahora de la revisión. Vamos a revisar un poco todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conversado durante nuestra microclase. Tenemos entonces que el aspecto del verbo se refiere a cómo debe verse un evento o acción con respecto al tiempo. Específicamente, cuando hablamos del simple, es porque es la manera más sencilla del aspecto del verbo, es la manera más sencilla de conjugar el verbo. Tenemos entonces que el aspecto simple está formado por tres tiempos: el tiempo pasado simple, que se le agrega la letra D o ED al final del verbo; el tiempo presente simple, que se le agrega la letra S cuando trabajamos o hablamos en tercera persona; y el tiempo futuro simple, que se le agrega delante del verbo el verbo modal will o shall. Con esto llego al final de mi microclase, esperando que la hayan disfrutado y hayan aprendido mucho, y también esperando volver a verlo en una próxima oportunidad. Bye bye, hasta luego.